Considere la siguiente figura referente a dos polígonos que presentan simetría axial con respecto a la recta H. Y la pregunta es, el ángulo homólogo con GFE corresponde a... Primero ubiquemos quién es GFE. Aquí es importante el orden. GFE. O sea, es este ángulo. Hay que ir en orden. GFE. Entonces me están hablando de exactamente este ángulo de aquí. Entonces, ¿con quién es homólogo? Según ese eje de simetría. Pues claramente tiene que ser con este. ¿Cuáles son los vértices de ese ángulo? Las letras que corresponden a ese ángulo. Para GFE corresponde M, X y Z. Esas son las letras que tenemos que ir a buscar con la X en el centro, eso es importante. MXZ, que también sería lo mismo que ZXM. Entonces estamos hablando que sería la opción B, ZXM. Considere la siguiente figura, la cual presenta simetría axial respecto a la recta N como a la recta M, o sea, con ambos. Aquí tenemos simetría y aquí también tenemos simetría axial. Ya teniendo eso claro, entonces, respecto a N, que es lo que nos están preguntando en este caso, o sea, respecto a este eje de simetría, el ángulo homólogo con KAB corresponde a cuál de los ángulos. KAB sería KAB. Nos están hablando de particularmente este ángulo que tenemos aquí. Entonces, ese ángulo, si buscamos el eje de simetría N y vemos su reflejo, entonces yo voy a encontrar que sería con D, con C y con B, siendo el ángulo C donde se da esa correspondencia, que son homólogos que miden lo mismo. Entonces, donde tenemos a D, a C y a B, lo tenemos en la tercera opción. DCB es el ángulo homólogo a KAB. Nuevamente, consideremos la siguiente figura. Presenta simetría axial con N y con M. Vamos a ver qué nos preguntan. Nos preguntan por un segmento homólogo con el lado CD, que sería este, respecto a la recta M, que sería esta de acá. Ven que si ustedes marcan las cosas todo se ve más fácil. ¿Cuál es el homólogo de CD? Respecto a M sería GF, el que está al puro frente, el que se refleja. Y GF lo tenemos en la opción D. Nuevamente, considere la siguiente figura, la cual presenta simetría axial en M y en N, ¿verdad? En esas dos rectas que tenemos por acá. Pero la pregunta es, respecto a M, o sea, respecto a este eje de simetría, el punto homólogo de H, que lo tenemos por acá, corresponde a... Entonces tengo que ver cuál es el punto que tengo exactamente al frente respecto a la recta M.
y ese sería el punto A. Opción D. Considere la siguiente información. Aquí tenemos un plano con 3 figuras. Podríamos considerar esto como un barco de papel, parece. Esto es un poco similar, esto es un rectángulo. Independientemente, pareciera que son figuras que presentan simetría, uno o varios ejes de simetría. Pero en este caso, nos preguntan por el eje de simetría de la figura 1, nada más. Y en la figura 1, nosotros debemos notar que la simetría se da en esta recta. La pregunta es, ¿cuál es ese eje de simetría? Y estamos viendo que ese eje está pasando por el 3 negativo. Pero ese 3 negativo yo lo tengo aquí en 2 opciones. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un eje de simetría vertical, ¿por dónde está pasando? Por el 3 negativo, ¿de cuál eje? Del eje X. Siempre que tengamos X igual a un número, esa recta es vertical. En este caso, está pasando por X igual 3 negativo. Ese es el eje de simetría de la figura número 1. Continuando con la misma figura donde tenemos un plano con 3 figuras particulares y nos preguntan por el eje de simetría de la figura número 2. La figura número 2 solamente tiene un eje de simetría, que sería este. Ahí es donde estamos partiendo en 2 a la figura número 2. ¿Y por dónde está pasando? Por el 4. ¿De cuál eje? De X. Por lo tanto, opción correcta, la C. Mucho cuidado porque, recuerden, siempre las rectas que son X igual son rectas verticales. Y las rectas que son Y igual son rectas horizontales. En este caso, fue un eje de simetría vertical. Entonces, X igual 4. Por ahí es donde está pasando ese eje de simetría. Considere la siguiente información. Estamos en el plano con 3 figuras particulares que se supone que tienen ejes de simetría. Y veamos que nos preguntan que para el eje de simetría Y igual 2 negativo, en la figura número 3, que es el rectángulo, un punto homólogo con el 1,1 negativo. Ok, vamos a trazar el eje de simetría que nos están diciendo ahí. En este caso, dice que es Y igual 2 negativo. Recuerden que cuando las rectas son de la forma Y igual, son líneas horizontales. En este caso, una línea horizontal que pasa por 2 negativo en el Y. Entonces, el eje de simetría sería este. Ese sería el eje de simetría, que está pasando por Y en 2 negativo. Pero nos dice que un punto homólogo de 1,1 negativo. 1 en X, 1 negativo en Y. Me están hablando específicamente de este punto. Entonces, un punto homólogo con ese punto para este eje de simetría.
Pues es tan sencillo como mirar dónde se refleja, y se está reflejando aquí, para ese eje de simetría. ¿Y cuál es la ubicación de este punto? Sería 1 positivo con 3 negativo. Opción A. Ahí es donde está el punto homólogo con este que se ubica aquí.